11:07, 17 en Canarias, con Fernando Berlín, José María Brunet, Carlos Carnicero y Juan Carlos Jiménez. Les decía antes de irnos a publicidad que íbamos a abordar una cuestión que a lo mejor a alguien le suena raro, que sea abordada en Hora 25, pero bueno, es un tema informativo que llama la atención y porque tiene a dos protagonistas conocidos por todo el mundo y que ha generado mucha polémica y la gente habla de ello. Y es este enfrentamiento, ahora me dirá una de las protagonistas si ese enfrentamiento o no, que mantienen Edurne Pasaban y Juan Oyarzábal por un rescate, por si se llegó a la cumbre o no se llegó por culpa de este rescate, etcétera, etcétera. Edurne Pasaban, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, ahora ya mucho más tranquila y ya en casa hemos llegado hoy, o sea que bastante mejor, bastante mejor. Yo decía, no sabía si tratarlo de enfrentamiento, porque yo no sé si habéis hablado entre vosotros o si todo ha sido declaraciones por un lado, sobre todo por el lado de Juan Oyarzábal, porque tú sí has hablado hoy cuando has vuelto, pero no habías hablado hasta ahora. ¿Es un enfrentamiento, Edurne, esto? Bueno, yo desde luego, por mi parte, desde luego que no. Han sido unas declaraciones que él ha hecho y que han salido al público y que parece que nos estamos aquí, pues lo que tú dices, no, igual da un poco la imagen de un enfrentamiento, pero desde luego por mi parte no, para nada, para nada. ¿Has hablado con él? No he hablado con él, no. ¿El equívoco arranca, Edurne, o tú me corriges si no es así, porque hay un comunicado de tu equipo, de tu entorno, que dice que vosotros no habéis conseguido hacer cumbre en el Everest porque tuvisteis que rescatar al equipo de Juan Oyarzábal que estaba bajando del Lhotse? Y él dice que esto no es cierto. ¿Es así, no? Sí. Bueno, viene de ahí. Parece que todas estas declaraciones han venido después de ese comunicado que ha salido, ¿no? Que realmente si lees el comunicado no es del todo así, porque yo luego, o sea, yo en mi blog días antes de todo esto digo claramente, ¿no? Y hoy lo he dicho en la rueda de prensa, nosotros nos hemos subido al Everest no por el hecho de haber rescatado o tomar parte en el rescate de todo el equipo de españoles que estaba en el Lhotse, sino que por otros muchos factores que también han influido, ¿no? Nosotros intentamos hacer cumbre en el Everest el día 21, no pudo ser por el tiempo, bajamos, es verdad que ahí nos encontramos con el tema del rescate, esto nos cansó y bueno, pues cansa no físicamente, sino que muchas veces psicológicamente, pero no nos vamos a excusar, y yo ya lo he dicho, yo no me excuso en el rescate que hemos tomado parte en el Lhotse para decir que no hemos hecho cumbre en el Everest este año. En el Everest no hemos hecho cumbre porque no tocaba y punto. ¿Cuál es tu participación en el rescate? Y te lo digo porque yo no voy a reproducir la frase de Juan Oyarzábal, pero él viene a decir que no hiciste absolutamente nada por el rescate. Sé que además hoy en la rueda de prensa te has enfadado cuando te han reproducido la frase exacta que él utilizó. ¿Cuál es tú qué hiciste en ese rescate? Mira, nosotros, cuando nosotros bajamos al campo base, el día siguiente a que llegamos es cuando ellos, el día siguiente que ellos hacen cumbre, nos enteramos en el campo base que no han llegado, que hay alguna gente que ha desaparecido bajando de la cumbre y que hay gente mal en mi campo 4. Entonces, bueno, ellos se pide ayuda desde allí arriba para bajar a la gente, a las personas. Había gente que se había quedado ciega, había una persona que estaba desaparecida. Bueno, había una situación realmente pues difícil y bueno, en el primer momento las expediciones comerciales dijeron como que ellos pues bueno, que no tenían nada que ver con esto y que no iban a participar, y entonces bueno, a mí me tocó, estaba en el campo base, yo tenía muy buenos contactos y conocía a gente que dirigía expediciones comerciales, como a los argentinos que luego salvaron la vida de Lolo, y todos estos los conocía muy bien, y bueno, tuve que ir allí primero a decirles a ver si nos echaban una mano con la gente que ellos tenían en la parte de arriba, y durante pues los 2 días que duró, 40 y pico horas que duraron casi hasta que todo el mundo estuvo ya a salvo, pues me tocó liderar en el campo base todo el rescate y bueno, tomar parte en toda la organización de Sherpas, de infraestructura del rescate. Es verdad, Juanito textualmente dice, yo no tomé parte, salí del campo base, es que es verdad, pero nosotros tuvimos que coordinar todo con los doctores desde el campo base y tuvimos que pedir ayuda a las
sociales, oye, mira, echarme una mano, por favor, porque esto se va a quedar ahí arriba. Dime una cosa, Edurne, ¿por qué crees que se ha enfadado tanto Juanito? ¿O por qué te ha atacado de esta manera? No lo sé. Realmente no lo sé, seguramente pues a él no le han gustado unas imágenes que han salido en televisión, que también lo apoyo, estoy de acuerdo con él en esto, pues a nadie nos gusta vernos a veces mal y estas cosas, seguramente mucho por esto, pero nada más, creo que él sabe que el rescate es verdad, había que coordinarlo en el campo base, que las cosas yo las he hecho ahí, yo no me quiero poner medallas de ningún tipo, las medallas hay que ganárselas de otra manera, deportivamente, y no de esta manera, y yo no me las quiero ganar, o sea, todas se las regalo a todo el mundo, si quieren, para tener este tipo de asuntos que son solamente feos, desde luego que no quiero nada. Esto le hace mucho daño, ¿no, Edurne, al deporte de la montaña? Mucho, muchísimo, porque quedamos primero en el alpinismo, mira cómo queda feo, que parece que aquí nos estamos echando todos los trapos. Esto no es así. Este año en el Himalaya había más alpinistas españoles, muchos más, que quizás pues no son tan mediáticos como nosotros, gente que ha hecho cumbre, gente que ha hecho las cosas bien, y bueno, pues esto no es el alpinismo de verdad. Ojalá que esto algún día o pronto podamos cerrar el libro y a empezar a escribir nuevos libros de montaña que son los que nos interesan, ¿no? Yo creo que nuestro deporte transmite unos valores que no son estos, y creo que a nuestra sociedad, a nuestros chavales, a nuestros hijos, tenemos que transmitir estos valores y no son los que estos días están saliendo, desde luego. ¿Le ha hecho daño al deporte que vosotros aquí, pero entiendo que en otros países serán otras personas, se hayan convertido en personajes tan mediáticos? ¿A la montaña, quieres decir? Sí, al deporte en sí le ha perjudicado. Por una parte, entiendo que lo ha sacado a la luz y que lo ha convertido en algo que todos conocemos, que todos vivimos con vosotros, pero que por otro lado, al convertirse todos en personajes tan mediáticos, a lo mejor tiene su parte negativa. Bueno, no lo sé, de alguna manera también se conoce más este deporte y se habla más y todas estas cosas, pero desde luego que no podemos hablar de que es muy triste que de la montaña se hable por estas cosas, ¿no? Que se hablen, mira, por éxitos y por fracasos, pero no por este tipo de circos que a mí, pues mira, me toca estar dentro, por A o por B, lo asumo y desde luego ojalá sea lo menos posible. ¿Cómo quieres arreglar esto, Edurne? Pues no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Arreglar, pues me gustaría que... no es que es difícil, o sea, la relación de Juanito y mía yo creo que la tenemos que arreglar nosotros, un día sentándonos, no sé cómo, pero no desde luego pues haciéndolo como se está haciendo ahora, ¿no? Creo que somos todos, tenemos que ser más maduros, tenemos que ser mucho más civilizados todo el mundo y hacer las cosas claras. Si tengo que pedir perdón por algo mal que he hecho, pues primero tendré que saber bien por qué es lo malo que he hecho, que tanto ha dolido, ¿no? Pero desde luego si alguien me quería hacer daño, lo han conseguido, bueno, pues porque el dolor es, bueno, porque a todos nos duele cuando hablan de uno así, de esta manera, ¿no? Pero bueno, pues ojalá pues pronto termine todo esto. ¿Te dan ganas, Edurne, de abandonarlo? Pues un poco, pues la verdad es que para vivir así, para andar en esto así, desde luego que no, o sea, digo, pues no merece la pena. Es verdad que también luego te queda, dices, pues mira, toda la gente que, mira, por ejemplo, toda la gente que ni vais a conocer, todos los medios de comunicación en España que han tomado parte en todo este tema del rescate, toda esta gente que nos ha apoyado a todos y todo esto, solo por eso, por la gente que realmente te transmite estas cosas tan buenas, merece la pena todo lo que hago, ¿no? Entonces pasará esto, necesitará un tiempo para pasar y seguramente pues dentro de un tiempo te diga, pues mira, a mí lo que me gusta hacer es esto y lo que quiero hacer es continuar haciendo lo que a mí de alguna manera me hace feliz. Pues Edurne Pasaban, yo agradezco muchísimo que hayas atendido nuestra llamada a estas horas de la noche porque sé que estás muy cansada y es un poquitín tarde, la actualidad nos ha comido el tramo anterior, pero me apetecía hablar y conocer tu punto de vista sobre lo que había pasado. Muchas gracias. Gracias a ti por atendernos.
Un beso. Bueno, no es un tema así de los que estamos habituados nosotros a tocar, pero me parece un tema precioso, ¿eh? Sí, es que yo creo que todos, desde el primer momento que apareció en la prensa o que escuchamos a Juanito Oyarzábal hablar de Edurne con esa vehemencia con la que hablaba, yo creo que todos al final, nos gustara o no nos gustara la montaña, nos gustara o no nos gustara este deporte, bueno, nos quedamos pillados con una historia. Entre otras cosas, no sé si os pasa a vosotros, y ahora me contáis, porque uno siempre tiene la idea, y es un poco lo que decía Edurne, ¿no?, que este deporte de montaña es el deporte de la solidaridad, el deporte del compañerismo, que uno solo al final no puede hacer nada en la montaña, que se necesitan los unos a los otros. Y bueno, sorprende especialmente por eso. Fernando. Pero mira, si me permites intervenir, el 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary, acompañado de un serpa que se llama Tersin Norgay, coronaron por primera vez la cima del Everest. Entonces, hay un artículo muy interesante de mañana en la edición que ya está en la red del País, que habla sobre el romanticismo de la montaña. Sí, lo está leyendo. Está ocurriendo como con la mayoría de los deportes, ¿no? Cuando antes la gente sudaba la camiseta de su club porque sentía que era su club, y ahora suda la camiseta en función del Ferrari que tiene fuera, ¿no? En el mundo de la montaña, que se había salvado hasta hace relativamente poco de la influencia de los sponsors, los patrocinadores, que por una parte son muy beneficiosos, porque como decía Edurne, gracias a eso... Es que si no, no subirían, claro. Claro, si no, bueno, seguirían subiendo, antes subían, ¿eh? Y antes subían, y todavía hay gente que no la han encontrado enterrada en el hielo, de aquellas cumbres, ¿no? Fíjate que el primer alpinista fue este hombre que encontraron en un glaciar de Austria, que tenía 3.000 años de antigüedad y que siguen estudiando la momia, ¿no? Y yo lo que creo es que hay que rehumanizar todos los deportes y también la montaña. Y en ese sentido, pues volver, pero es muy difícil porque el mundo de la televisión, el mundo de los derechos, el mundo de la sponsorización, el mundo de las marcas, hace que la competición no sea la lucha contra la montaña, la competición sea contra otro alpinista por llegar antes que él. Esto antes era imposible, esto era inédito. O sea, Edurne Pasaban, que es una mujer a quien yo no discutiré un ápice de su mérito, 14 miles es una cosa muy seria. Al final nos quedamos con la lucha contra la coreana, que no me acuerdo cómo se llamaba, porque tenía un apellido difícil de pronunciar, y no era tan importante el haber subido a las cumbres como quien lo había hecho primero a las 14. Entonces creo que todo el mundo tiene su parte de culpa y que todo el mundo tenía que, sobre todo por una razón que hace que la montaña sea especial: la soledad y el extremo riesgo. Yo quiero recordar en este punto, yo hablaba de la necesidad los unos de los otros en la montaña, el rescate de Iñaki Ochoa, que yo no sé, además hay un informe Robinson sobre este rescate, el intento de rescate, que es espectacular, y es la muestra de lo que es la montaña, de lo que es este sentimiento que llevan la gente que hace que a mí me parece milagroso y me parece imposible, vamos, Fernando. No, siempre han dado muestras de una solidaridad absoluta, ¿no? Yo, fíjate que he seguido el caso bien de cerca y creo que todo parte no solamente de Juanito Oyarzábal, que también tiene un carácter muy especial, porque no nos engañemos, ¿no? Pero no solamente parte de una cierta incomodidad ante las imágenes que han trascendido, que también... pero hay un malentendido provocado por la convocatoria, por la nota de prensa que convocaba la rueda de prensa de Edurne. Es muy improbable que Edurne fuera... Que es el famoso comunicado del que estamos hablando. Comunicado, que fuera ella quien lo redactara, porque es una nota que venía a hablar de por qué se convocaba una rueda de prensa para los periodistas y venía a decir por qué había fracasado el intento de esta expedición patrocinada por una entidad financiera o por una entidad de energía. Y entonces entre líneas venía a decir que hablará también del rescate, un rescate que duró 48 horas, implicó a 50 personas, supuso una gesta sin precedentes en la historia de la montaña y terminó felizmente. Y esta es la frase que a Juanito Oyarzábal le ha dolido realmente, porque efectivamente Edurne Pasaban se acerca a Juanito Oyarzábal cuando ya está muy cerca del campamento base, porque según ella misma ha contado, ella lo coordinó desde abajo. Pero esa frase le resulta muy dolorosa por eso. Y se produce, como digo, por un malentendido, porque la nota de prensa es evidente que no la redacta ella y la convocatoria de prensa, ¿no? Por tanto, la responsabilidad la tendrá la persona que ha convocado y que ha escrito esa frase, que a él le parece un tanto espinosa, ¿no? Ella, cuando se ha explicado, además creo que ha sido bastante generosa, porque hay un intento de acercamiento también
a un compañero de montaña que en otras ocasiones se han mostrado muy unidos. Sí, a pesar del distanciamiento de estos últimos tiempos, pero sí, es verdad que han hecho muchas cosas juntos. Han compartido expediciones y en algunas con resultados muy dolorosos para ambos, ¿no? Y parece que por un malentendido se monte semejante pelota. Es verdad que el montañismo español últimamente gozaba de un excelente estado de salud en los medios de comunicación internacionales, que también Juanito Oyarzábal se ha convertido en una pequeña personalidad mediática por su participación en algún programa de televisión, y esto ha hecho que tenga una repercusión excepcional, ¿no? Pero creo que en este caso él ha sido injusto, porque además ella se ha comportado con una cierta humildad, también dolida. Esta mañana la acusaban en la rueda de prensa de estar a la defensiva, pero es que es verdad que la ola que se ha montado es un poco injusta, porque ella es que no ha podido prácticamente participar ni de las declaraciones ni desde luego no, de ella ha la hablado hoy difusión que es cuando ha llegado, exacto. O sea, y ella cuando llega y se encuentra con semejante pitote, pues dice, pues yo qué quiere que haga, yo no soy la que hacía las fotografías, el equipo de prensa de comunicación de una compañía es la que se ha encargado de la convocatoria. Pues yo... Hacía referencia Edurne Pasaban a las imágenes que ella cree que le habían molestado a Juanito Oyarzábal, que son las imágenes en las que se le ve a él llegando, socorrido por los que están en el campamento base, y que a él se le ve especialmente... Pero fíjate, yo tengo la sensación que no le ha molestado tanto a él que se le vea en esa situación, sino que se le vea junto a ella, que está muy fresca, que está muy bien, y efectivamente junto al campamento base. Entonces se prestan al malentendido esas imágenes, y está bien que las expliquen, y que las expliquen además con un cierto tal. Pero lo ha llevado él personalmente, yo creo, y además me duele un poco que le hayan apoyado otros compañeros de expediciones, algunos compañeros de Televisión Española, porque en este caso creo que no ha sido especialmente justo, porque es muy fácil ver de dónde proceden las informaciones. Brunet. Sí, la verdad es que el episodio, la apariencia que tiene es que ha habido una reacción desproporcionada de Oyarzábal respecto de las repercusiones de una ayuda que recibe, de hecho, ¿no? Luego, en fin, que le moleste a él que se haya dicho que la consecuencia es que Edurne no puede llevar a término pues al final el motivo, digamos, la operación que tuviera prevista. Yo lo que creo es que esto tiene una dimensión, sí, clara de malentendido. Además, escuchando a Edurne esta noche, me parece que ha hecho algo más que un intento de aproximación. Yo creo que, en fin, me ha llamado la atención cuando decía tendremos que arreglarlo entre nosotros, tendremos que sentarnos. Bueno, el deporte evidentemente es competición, ahora es cada vez más rivalidad, lo vemos en otros ámbitos. Claro, respecto de la montaña, pues había otros valores seguramente más puros, entre comillas, que se van perdiendo en la medida en que se introduce en el ejercicio de este deporte, pues la dimensión mediática, los sponsors, los intereses creados, e incluso a lo mejor la dimensión económica de ver quién coloca antes una bandera, ¿no? Un símbolo. De manera que, bueno, yo, en fin, les llamaría a ambos, que creo que a Edurne no hace mucha falta, porque la he visto muy dispuesta a la conciliación, y estoy seguro que en la próxima cima se encuentran. Pues yo la verdad es que debo reconocer que de alpinismo y de cosas estas no sé absolutamente nada. No sabía ni quiénes eran, ni no me lo puedo creer. No me puedes decir eso. Absolutamente. ¿Sabes? La primera vez que me interesó algo de alpinismo fue precisamente en algo que ha dicho Carlos. Fueron las declaraciones que yo leía de Edurne Pasaban con... la coreana con que la se llamaba, y ya lo hemos coreana, buscado, Oh Eun-sun. Sí, porque me parecía además una cosa muy rara, y la verdad es que no me chocaba nada en ese ambiente un poco idílico del alpinismo, que debo reconocer sinceramente que no me atrae a mí el deporte de las montañas. Y... Pues hay vistas muy bonitas, ¿eh? Sí, no, pero yo las montañas que subo son más bajitas. Carlos, no te veo a ti, carnicero, subiendo al Lhotse, no, perdona, ¿eh? Oye, Juan Carlos, que perdona, pero cuando yo era jovencito, tengo fotos y testimonios, no de... Sí, pero de una montañita. Porque entonces en Katmandú en España no sabíamos ni que existía, pero el Pirineo me lo pateé, el Pirineo aragonés y el Pirineo catalán. Vale. Y hay sus cositas, ¿eh? Ya, y tanto que hay sus cositas. Pero ese es aceptable, pero el Everest... ¿Y qué ibas a decir, Juan Carlos? Que no has acabado la explicación. Que me llama mucho la atención lo que habéis dicho de por la sponsorización, todas estas cosas, pero teniendo en cuenta todo eso, las personas son personas, y cuando las personas tienen, no sé, un elemento dentro del que hacen gala en la montaña y dicen esa cosa de la interiorización y todas esas cosas, yo creo que independientemente de lo que te rodees, la expresión de la personalidad tiene que caer, y yo creo que en este caso no lo ha sido, y a mí me parece que la discusión ha sido extraordinariamente agria. Yo no lo sé, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando no conoces una cosa seguramente es muy difícil valorar quién de los dos tiene razón.
Y además tiendes a cometer una segunda injusticia, que es poner a los dos en el mismo nivel y decir, bueno, este ha hecho esto, pero esto ha hecho esto. No sé quién habrá tenido la razón o quién no habrá tenido la razón, pero el resultado es que para alguien que no tiene la más remota idea de quiénes eran estas dos personas, resulta una cosa agria y aleja todavía más del escenario de la montaña y de todo lo que rodea a la montaña. De todas formas, decías, es una cuestión de personas. Hay una cuestión al final que yo tampoco, por eso quería escuchar hoy a Edurne Pasaban, porque a Juanito se le ha escuchado estos días, ha hablado, ha estado aquí en esta casa mismo hablando y contándolo. El tono con el que Juanito Oyarzábal sí, mucho más agrio. Claro, ha acusado, yo no voy a decir que ya le descalifica, pero sí que es cierto que tú puedes pedir explicaciones, puedes decir, hombre, a mí me gustaría saber... Pero ni siquiera, él podría haber tenido un gesto, vamos, es verdad que él llega hasta prácticamente 30 minutos del campamento base y desde luego por su propio pie, lo cual en esas condiciones tal y como estaba el equipo y a la vista está lo que le sucedió al resto de compañeros, es una extraordinaria proeza, ¿no? Y él llega y dice, lo que le molesta es que digan que le han bajado de 8.000 metros cuando él estaba prácticamente en el campamento base. Pero en todo caso pero le han ayudado y él podía haberlo dicho, podía haber dicho, hombre, creo que esta nota no responde a la realidad porque yo llegué por mi propio pie hasta prácticamente las inmediaciones del campo, creo que es donde se acercó ella. Y habría quedado elegantemente y la protesta habría sido conocida, pero ya es que con ese tono de acidez... Mira, vamos a escuchamos a Juanito Oyarzábal. Yo no podía poner la vida de ningún otro compañero en riesgo porque yo no participé ni estuve involucrado de toda la situación que se vivió en el campamento 4. Yo lo que hice fue mi ascensión junto con los demás, yo lo que hice fue llegar el primero a la cumbre en ese grupo que no llevábamos oxígeno adicional, fui el primero en regresar al campamento 4 y luego fui de los primeros en bajar al campamento base. La circunstancia que yo tuve, que llegando a ese campamento base tuve ese colapso que ya hemos hablado, y ahí sí que tengo que decir que tengo que estar muy agradecido, y seguiré diciéndolo, muy agradecido al equipo de Edurne Pasaban y a sus Sherpas, que salieron en mi busca a escasamente, a media hora de lo que es el campamento. Estas de todas formas son las explicaciones que dio Juanito Oyarzábal aquí en el larguero, que no es el tono... Esa es la llamada de la radio, pero que no es el tono que utilizó en la rueda de prensa, que es cuando yo además, hoy en la rueda de prensa de Edurne Pasaban le han reproducido una frase entera de lo que él había dicho, de exactamente lo que estaba haciendo, que todo el mundo se puede imaginar, en el campo base, y es lo que a ella también le ha molestado, ¿no? El tono, que tampoco creo que sea... y además llama mucho la atención ese de yo soy el primero que llegué, yo soy el primero que tal, yo soy el primero que tal. A mí me parece una egolatría. Sí, yo creo de todas maneras que a él lo que más le molesta no es que digan que le ayudaron, sino que él entiende, no sé si correctamente o no, que en eso se busca un pretexto para explicar el hecho de que Edurne no haya ascendido, ¿no? Que no haya emprendido el ascenso. Yo creo que el hecho de que a él se le pueda presentar como una dificultad insuperable que se cruza en el camino de otra alpinista, pues que estaba allí para el ascenso. Por eso me parece que es un malentendido y que con toda probabilidad lograrán aclararlo. Yo a Juan Carlos le recomiendo desde luego el par de aguas tortas que para este verano inmediatamente. Yo no subo más de 300 metros. Pero fíjate que es realmente muy fácil. No digo que sea en llano porque estamos hablando de con las montaña, cosas tan maravillosas que se puede hacer sin necesidad de ascender a una montaña. Carnicero decía que conocía muy bien el Pirineo aragonés y catalán, pues yo te recomiendo para este verano esa pequeña excursión. Es más, yo me ofrezco de guía de Sherpa, montaña de Sherpa no, porque además me molesta mucho el tono que dicen mis Sherpas. Yo no me pierdo esta excursión, perdona, pero yo no me pierdo esta excursión. Yo me voy contigo donde tú quieras. Pues eso no hace falta. Mira, no sé si estará en funcionamiento un viejo, ¿cómo se llama estas cosas que suben por el monte? Un viejo... ¿Un teleférico? No, de los otros que iban por vía. Un cremallera. Bueno, en Cataluña es un cremallera. Que subía de Canfrán a una cota alta. No es un tren, es un como el del Tibidabo, el antiguo, que sube de... Un teleférico, un funicular. Un funicular, pero era un funicular de carga, porque había cuando yo era chico, estaban construyendo una presa arriba en los Sibones, y entonces subíamos el material en el funicular y nosotros subíamos andando. Y de allí yo me quedé a muy pocos metros de una historia que es muy personal, no sé si contarla, me quedé a muy pocos metros de la Neto. Si empiezas a contarla, la acabas de contar. Bueno, pues que me entró pánico porque era el más niño de toda la expedición, que era una insensatez
jesuítica, y porque yo debía tener 11 años o así, y me entró un pánico porque había unos sitios allí que yo no, luego he visto películas de alpinistas y digo, bueno, es que esto no era serio, ¿no? Y me quedé como a 50 metros de hollar la cima, ¿no? Y siempre me he quedado con la cosa de volver, pero mira, todavía no, pero este verano... Por llevar a Juan Carlos. Por llevar a Juan Carlos y por pasearle por un sitio tan hermoso, pues podemos organizar. Oye, y además podemos hacer un programa, hacer un programa desde la cima, Ángeles. Y además, ya si vas a Almería con la cosa del pepino, podemos ir a la cumbre con la cosa de Pasabandas. No sé si tendría resuello para decir son las 8, las 7 en Canarias. Además, lo podemos redondear, pero en fin, yo os invito, conozco un par de restaurantes en Viella. Que ya está diciendo, con esto Brunet ya está diciendo que él nos espera abajo. Que él nos esperaba. En esta democión de yo subo hasta donde pueda, pero les quiero crear estímulos. Los ministros también son importantes.